4 de la mañana. El país aún duerme. Pero Fabio ya arregla su bicitaxi. Su casa, armada con tejas de zinc, polisombras y palos, apenas si lo protege a él y a su familia de la lluvia torrencial que cae sobre el oriente de su ciudad, Cali. Fabio no se sube al transporte público, sino que son sus propias piernas su único motor y empresa. Un buen día pueden significar unos 30 o 40 mil pesos, pero cualquier enfermedad, cualquier dolor de rodilla serán suficientes para que sus 3 hijas pasen la noche sin cenar. Él, al igual que otros 11 millones de colombianos, ganarán menos de 900 mil pesos este mes y tendrán que depender de servicios del Estado como el Sisbén, de su propia berraquera y de una dosis de suerte para llegar a la próxima quincena. Fabio pertenece así al 20% más pobre del planeta y su estilo de vida se parecerá más al de países como Sierra Leona o Burundi en África. Hoy vamos a irnos en un viaje para descubrir la vida de 6 colombianos, 6 historias que son el reflejo de una profunda crisis que debemos afrontar. Y es que esa crisis se dibuja en esta gráfica, que deja entrever que el país se sitúa entre un deshonroso grupo de 10 naciones. Un grupo del que tendremos que salir si queremos que el país prospere. Pero para poder llegar allá, primero terminemos de conocer a nuestros protagonistas. (4:30) Una luz se enciende en las empinadas laderas de Medellín. Allí, Gloria comienza a preparar el arroz con tajadas que llevará en su portacomidas. Le esperan más de 2 horas de viaje en colectivo, metrocable y metro, hasta un apartamento al otro lado de la ciudad, en el Poblado, donde cobrará unos 50 mil pesos por día para limpiar, cocinar y cuidar los niños de alguien más. Lo suficiente para conseguir lo de los útiles de su hijo, quien estudia en el colegio distrital del barrio, y para comprar la libra de arroz y frijol para los almuerzos de la semana. Su ingreso, de alrededor de 1,5 millones de pesos mensuales, tal vez le permitirá acceder a servicios de una EPS, para conseguir los medicamentos con los que trata su diabetes crónica, empeorada por una hipertensión que le causan esas madrugadas. Eso sí, tendrá que pasar varias horas esperando en una fila, rogando para que ese mes sí logre conseguir el losartán que tanto necesita. Un día menos de ingresos, al no ser una trabajadora formal. En un día normal, Gloria perderá más de 4 horas atrapada en el transporte público, pero por lo menos pasará la noche en un lugar con pisos de concreto y alcantarillado. Ella, tal como más de 17 millones de colombianos, logrará producir unos 18 millones de pesos este año, lo que la ubica en el 40% más pobre del mundo, junto con gente de países como Afganistán o Etiopía. Ahora adelantemos el reloj 1 hora. A las 5:30 de la mañana, Carlos está prendiendo su Renault Duster usado. Vive en un apartamento de interés social a las afueras de Cartagena, que aún le debe al banco. Como suboficial del ejército, ha logrado una estabilidad y formalidad que comparte con unos 15 millones de colombianos, que le permite acceder a privilegios como hipotecas y servicios públicos estables. Este mes le consignarán unos 2,5 millones de pesos a su cuenta bancaria, con los que logrará pagarle un colegio privado en el barrio a su pequeño de 6 años, garantizándole mejores oportunidades que lo que jamás podría brindarle un colegio del Estado. Aún así, él sabe que le espera más de 1 hora en el tráfico antes de poder llegar al batallón, donde pasará las próximas 9 horas de su vida. Él no solamente representa a la clase media colombiana, sino que comparte un estándar de vida similar al de gente en otros países como Vietnam o Indonesia, lo que equivale a ser más rico que la mitad del planeta. Aunque su estabilidad depende de su trabajo y un par de meses sin salario serían suficientes para sacudir su estilo de vida entero durante meses o años, Carlos aprovecha su margen de ahorro para poder pagar una empleada doméstica una vez por ahí cada 15 días, lo que le permite aprovechar el tiempo con su hija, en vez de dedicarlo al mantenimiento del hogar. Para esta hora, a las 6:30 de la mañana, ya habremos cubierto la historia de un 83% de nosotros. Pero acá hay una verdad incómoda, y es que muchas familias no solamente sobreviven con lo que ganan aquí, millones de colombianos tuvieron que irse del país buscando mejores oportunidades, inyectando casi 10.000 millones de pesos al año a la economía colombiana. Si usted es uno de ellos apoyando desde afuera a su familia, o si usted es uno de esos familiares que recibe remesas mensuales, les recomiendo que aprovechen el tipo de cambio en Félix.
Si es la primera vez que están mandando dinero, Félix tiene algo para ustedes. En su primera remesa obtienen cambio preferencial y 0 comisiones. Y lo mejor de todo es que no hay que descargar absolutamente nada al celular. Todo se hace a través de WhatsApp. Solo entran a través del link que les voy a dejar aquí en la descripción, entran a felixpago.com y en esa página escogen cuánto dinero quieren enviar. Ingresan su número de WhatsApp y listo. Allá en WhatsApp continúan todo. Escogen quién va a recibir el dinero, completan todos los datos de pago y ya está. Félix guía todo el proceso a través de WhatsApp como si estuvieran hablando con un amigo. Su esfuerzo en el exterior vale oro, entonces hagan que valga la pena usando Félix hoy mismo. Ahora sí, dejemos atrás la madrugada y crucemos esa frontera invisible de la ciudad. Para este punto, ya habremos cubierto la historia de más del 83% de la población de esta finca que llamamos Colombia, y habremos analizado el ingreso de unos 44 millones de nosotros. De aquí en adelante, después de la madrugada, veremos la vida de una minoría, la de unos 9 millones de colombianos, o el 17% restante. Continuemos. Mientras que Fabio, Gloria, Carlos y el editor de este video llevan ya horas de estar despiertos y de estar enfrentándose al tráfico y a las filas interminables, Daniela despierta en su apartamento del barrio Villa Carolina de Barranquilla, que adquirió con una herencia que le dejó su ya fallecido padre. Esta mañana tiene una cita médica que pidió con su medicina prepagada, que debe pagar por las deficiencias que ya todos conocemos de nuestro sistema de salud. Solo tuvo que esperar un par de días para conseguir una cita con su especialista de nutrición. Luego de su cita podrá ir en su carro con aire acondicionado a su puesto de trabajo como gerente de un banco en el norte de Barranquilla, donde ganará más o menos 160.000 pesos ese día, o unos 5 millones de pesos al mes. Sus ingresos y finca raíz propia le permitieron ser la codeudora del crédito de ICETEX de su hijo, con el que logró acceder a medicina en la Uninorte. De esa manera, Daniela y otros 6 millones de colombianos tendrán un ingreso promedio similar al de gente en México o Brasil, ubicándola por encima del 70% del resto del mundo cuando hablamos de ingresos. Más o menos a la misma hora comienza el día de Alberto, un ingeniero senior de sistemas que lleva más de 20 años ejerciendo, tras haberse graduado de una de las universidades élite de Bogotá. Hace más o menos el mismo tiempo que lleva viviendo en su apartamento propio de Colina Campestre, un barrio estrato 5 de avenidas anchas y parques bien cuidados al norte de la capital. En las 2 décadas desde que compró su casa, esa inversión se le ha multiplicado por 10 y su patrimonio lo pone a la altura de gente en países como Hungría o Polonia, en el top 15% global. En su puesto como ingeniero de sistemas, devenga honorarios por más de 10 millones de pesos al mes, lo mismo que unos 2 millones de colombianos, o un 2% de la población nacional. Con estos ingresos, Alberto ha reemplazado a casi todos los servicios del Estado usando su propio bolsillo. Seguridad privada en su conjunto a falta de policía, prepagada a falta de salud de calidad, universidad privada a falta de posgrados públicos de alto nivel, e incluso carros y mejores vidas pagadas a través de valorización a falta de transporte público de calidad. Aún así, este ingeniero pasará casi 3 meses de este año, de enero a marzo, solo trabajando para pagarle al Estado, porque la DIAN le quitará un 27% de sus ingresos entre renta, IVA y parafiscales para pagar servicios que él nunca utilizará y que subsidiarán a los demás. Alberto paga en impuestos por un país del primer mundo, pero tiene que volverle a pagar al sector privado para poder vivir en su propio país. Finalmente, y de esta manera llegamos a las 8 de la mañana. A esta hora, Gladys prende su computador que le dio su empresa para hacer home office desde su apartamento en el poblado de Medellín. Su hija ya va en su camioneta hacia el colegio, acompañada por la nana, quien lleva más de 15 años trabajando para su familia. Su pequeña hija gastará más de 5 millones de pesos este mes solamente en matrículas para pertenecer a la exclusiva comunidad del colegio femenino a unas cuantas cuadras de su casa, sin contar los más de 50 millones de pesos en bonos que tuvieron que pagar al matricularla en aquella institución. Pero aún así, a Gladys le espera un largo día, pues tendrá más de 8 horas de reuniones de alto nivel como gerente de activos en la fiduciaria de uno de los bancos más importantes de Antioquia y por ende del país. Su trabajo es instrumental para apoyar a su jefe, armando proyectos financieros para infraestructura, centros comerciales y zonas francas. Gladys logrará generar más de 800.000 pesos ese día, produciendo cerca de 25 millones de pesos este mes. Su sueldo se parece al de alguien en España o en Italia y la ubica por encima del 95% del planeta entero. Desde la ventana de su home office, mirando el valle de Aburrá,
se siente en la cima del mundo, ganando en un día lo mismo que Fabio, nuestro visitaxista de Cali, se hará en un mes, y perteneciendo al codiciado 1% nacional, una franja ocupada por tan solo 980.000 colombianos. Entre las cuentas bancarias, propiedades y carteras de inversión de Gladys y estas otras 980.000 personas, se concentrará más del 70% de la riqueza de Colombia, mientras que el 30% restante se repartirá entre el resto del país. En otras palabras, imaginemos por un momento que logramos vender toda Colombia, sus casas, sus carreteras, sus empresas y sus campos, todas sus montañas, las industrias, el oro, el petróleo, el trabajo de cada uno de nosotros, el esfuerzo de Gloria, las empresas de Alberto y Gladys, y que toda esa riqueza la convertimos en estos 3 billetes. Y que estos 3 billetes los ponemos en una mesa para repartirlos entre los 52 millones de colombianos. ¿Cuánta plata creen que le correspondería a cada uno? Bueno, pues Fabio del estrato 1 nos debería plata. Literalmente no le pertenecerían ni 100 pesos de la finca, sino que al revés se lo debería al cuentagotas de la finca de al lado. Esos 11 millones de personas no les pertenece nada, o lo deben absolutamente todo. A Gloria y Carlos, que representan la nada despreciable suma de 32 millones de personas, o 61% de todos nosotros, le tocaría un billete de 10.000 pesos. Es decir, que ni siquiera le alcanzaría para un corrientazo, y tendrían que repartirlo entre la mayoría del país. A Daniela y Alberto le quedarían 50.000 pesos. A Gladys, otros 50.000. Y a él, bueno, a él le tocarían 90.000. Pero ¿quién es él? Él es el dueño de este país, el 1% del 1%, el verdadero poder, 52.000 personas que controlan casi la mitad de la riqueza de la nación, los dueños de las carreteras, de los supermercados, de las noticias que usted consume y del agua que usted se toma. Este 0.1% es un grupo tan selecto que cabría sentado en las graderías del Campín, pero que junto es capaz de dirigir el rumbo de toda nuestra sociedad. Y no es un villano enmascarado que opera desde las sombras, sino apellidos y caras conocidas de la economía y la política nacional. La gente que le cobra a usted peaje por vivir, ya sea su comida, sus dulces o sus cervezas, su novela de las 8, el periódico que informa su posición política, la emisora con su artista favorito, su equipo de fútbol, la deuda de su casa e incluso la plata de su pensión. Si ustedes creen que el sistema está roto, que lo que necesita este país es cambio, pues mijitos, ya cayeron en ese juego, porque el sistema no está roto, sino que funciona exactamente como fue diseñado. Cuando se tiene tanto dinero, tanto poder, es inevitable que sus intereses se filtren en la política y que este grupo de 52.000 colombianos intente usarlo para su propio beneficio. Las elecciones, el Congreso, la Procuraduría, las superintendencias, las alcaldías se convirtieron así en una fachada de 500 años para mantener el poder que han acumulado. Miren, para que se hagan una idea de lo dramático de esta situación, desde que comenzó el video hasta este punto, el hombre más rico de Colombia, David Vélez, habrá generado unos 720 millones de pesos, o lo mismo que cualquiera de los 33 millones de colombianos de estrato 2 ganará en 40 años de su vida. 40 años de sudor y esfuerzo en 15 minutos, sin levantarse del sofá. Y puede que esto suene conspiranoico o de pronto como un llamado a la lucha de clases, para inspirar una revolución y volver a empezarlo todo, como si los ricos fueran malvados para generar odio entre nosotros mismos. Pero la realidad es que es otra. Colombia es una nación extremadamente rica, no solamente en recursos, sino también en talento. Porque es que somos nosotros, 52 millones de luchadores, 52 millones de berracos que nos la guerreamos por salir adelante en medio de un sistema que en vez de ayudarnos a elevar nuestros espíritus, actúa en contra de nosotros, que busca silenciarnos y volvernos simples máquinas del consumo. Yo estoy seguro que a los dueños de Colombia no les asusta el fantasma del comunismo, sino algo muchísimo peor.
el verdadero capitalismo, donde ellos tengan que competir en igualdad de condiciones con el talento de Alberto, la disciplina de Carlos o el hambre de salir adelante de Gloria. Ellos prefieren ser los dueños absolutos de un país pobre que ser un competidor más en un país próspero. Porque díganme, ¿cuántos Salomónes Hakim, cuántos Simones Borreros, cuántos Garcías Márquez habrán muerto ya en las selvas o en las comunas antes de siquiera tener cédula, en medio de una guerra que no beneficia absolutamente a nadie, pero que mantiene a unos poquitos enroscados en sus tronos? ¿Cuántos Rapis, cuántos Tecnoglass o Nubanks podrían haber en Quibdó, en Tumaco o en La Uribia si las carreteras se hubieran construido, si Reficar funcionara? O si los carrotanques del desierto no hubieran terminado en los bolsillos del presidente del Senado. ¿Cuánto dolor no hemos tenido que soportar ya? ¿Cuántas humillaciones en la fila de una EPS o en el cheque de una pensión que no alcanza ni para los pañales de la abuela? Para que nos demos cuenta que esta vaina tiene que cambiar. Miren, en los últimos 30 años la pobreza extrema se ha reducido en un 45% y el sistema ha logrado levantar a más de 2 millones de personas hacia un mejor futuro. Eso es innegable, pero en el mismo periodo de tiempo, China logró exterminar prácticamente la pobreza extrema, llevando a más de 600 millones de personas hacia la clase media. Y en el camino reconfiguró el mapa geopolítico del mundo usando la fórmula del libre mercado. Porque el tema no es destruir el capitalismo, sino aprender a encauzarlo. El Estado tiene que ser el árbitro que garantice que todos, desde el niño más vulnerable en la Alta Guajira hasta el magnate de Rosales, tengan la infraestructura, la salud y el tiempo para salir a competir, para encontrar su verdadero llamado y traer su regalo al mundo. Porque una finca donde solo prosperan 50,000 personas no es un país, sino más bien un negocio privado. Bueno, pues la verdad estaba editando el video se iba a terminar ahí, pero hay muchas otras cosas que quiero hablar, tal vez no quepan todas en este video, pero por una parte, esto no es en contra de las empresas, sino todo lo contrario. El tejido empresarial colombiano es el que ha sacado adelante a millones de personas y que les da empleo a millones de colombianos. Entonces esto no es en contra del empresariado ni mucho menos, sino para entender que tenemos una crisis estructural de desigualdad. Miren, ahorita con todo el debate que estamos teniendo sobre el salario mínimo, hombre, solo 1 de cada 10 colombianos se gana el mínimo. Y desafortunadamente algo así como 5 de 10 colombianos se ganan menos del mínimo. Entonces, lo que deberíamos estar hablando es de esa gran proporción del país que está en la informalidad, que está en las calles vendiendo empanadas, o en un taller mecánico, o haciéndoselo del diario como puede. A esas son las personas a las que de verdad debería estar hablando el sistema político colombiano. Y esa es la invitación que les quería hacer yo al final de este video. Miren, este 8 de marzo tenemos la oportunidad de decirle al sistema político, a la clase política, que necesitamos sí un cambio, porque eso es lo que prometen todos los presidentes y todos los políticos desde siempre, cambio. Pero en realidad lo que necesitamos es mirarnos a la cara y decir, hombre, de verdad, la empresa es lo que importa, la formalidad es lo que importa. Necesitamos formalizar a millones de colombianos, integrarlos a la economía, que tengan cuentas bancarias, que tengan acceso a créditos, que hacer empresa en este país sea fácil, que no nos coman los impuestos. Porque miren, todo lo que está ganando en este momento la DIAN es casi que basado en las empresas, a diferencia de todo el mundo desarrollado, que no saca la plata de las empresas directamente, sino más bien retiene una parte del sueldo de toda la gente que está en la formalidad. Así es como opera todo el sistema económico de los países desarrollados. Ya para cerrar, les recomiendo mucho un libro que escribieron 2 nobeles de economía que se ganaron el Nobel en 2024 por este libro y por lo que proponían, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Aquí les dejo el nombre del libro y de los autores porque no me van a poner a pronunciar eso. Pero lo importante es que este libro propone que la razón por la que los países no prosperan es porque tienen sistemas económicos extractivos y no productivos. Colombia es uno de esos países extractivos, donde desde la colonia se ha venido sacándole plata a la gente y no permitiéndoles que prosperen por ellos mismos, dándoles las condiciones, por ejemplo la patente, un buen sistema legal, un buen sistema de cámara de comercio para que ellos mismos puedan, o nosotros mismos podamos salir adelante. Y ya,
eso era todo. De nuevo, mil gracias a todos los suscriptores y sobre todo a los miembros del canal que hacen que esto pase mes a mes. Nos vemos en el próximo video.